Lucas capítulo 4 versículo 16 dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga se fijaban en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. En Marcos capítulo 3 versículo 7 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Escuche bien, Marcos capítulo 16 versículo 15 en adelante nos dice: y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este es el ministerio de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Amén. Un mandato que Él da a sus discípulos. Cuando hablamos de discípulos, en aquel tiempo eran ¿quiénes? Mateo, Pedro, Jacobo, todos los que caminaban con Él. Pero en este tiempo somos nosotros, la iglesia del Señor, la continuidad de lo que Jesús hizo en la tierra. Pero ¿por qué esto no funciona hoy día en las iglesias de este tiempo? Si la Biblia dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, entonces ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que hacía Cristo cuando estuvo en espíritu, cuerpo y alma en la tierra? Si Él vive en nosotros, recuerda lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, el Jesús que caminó hace más de 2000 años predicando el evangelio, sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados, ese mismo Jesús resucitó y hoy día es el mismo. ¿Está dónde? En nosotros. Gálatas 2:20 dice: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces la pregunta es: ¿por qué si la iglesia hoy día en la tierra, en el año 2024, tiene a Cristo viviendo dentro de él, no pueden echar fuera ni siquiera sus propios demonios? ¿Ah? ¿Por qué no pueden ni siquiera echar fuera los demonios de su propia casa? ¿Ah? ¿Por qué si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos? Hechos 10:34 dice que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús, y anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús fue ungido por Dios. ¿Para qué? Para liberar, para sanar, para predicar. Y ese Jesús que fue ungido por Dios vive dentro de nosotros en este tiempo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿por qué no puedes hacer lo que Jesús hacía? ¿Por qué no se puede hacer una continuidad del ministerio de Cristo en este tiempo si Él es el mismo? ¿Ah? Si Jesucristo vive en ti, entonces ¿por qué no tienes poder para echar fuera demonios?
ni para sanar enfermos. En los cristianos de hoy día solo se refleja un aspecto de Jesús. Tú le preguntas a los cristianos en cualquier iglesia donde tú vayas, le dices, ¿quién vive? Cristo. Cristo vive en mí. Ok, ahora muéstrame una evidencia que se refleje la vida de Jesús en ti. Sí, hermano, sí hay una evidencia. ¿Cuál? Isaías 53:3. Esa es la única evidencia que yo he podido ver en muchas iglesias que voy, donde dice que Jesús era despreciado y desechado entre los hombres. Evangélicos hay bastantes que son desechados y rechazados hasta por su familia. Esa es la única evidencia que se muestra de Jesús en ellos. Rechazado, desechado, varón de dolores, dice la Biblia, y experimentado en quebranto. He visto en muchas iglesias gente sufriendo, llorando, viven con un dolor eterno y un quebranto, una prueba eterna. Esa es la evidencia que muestran de Jesús. Y de Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que dice que echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sus manos pondrán sobre los enfermos y sanarán. Solo se cumple y se evidencia en muchas iglesias hoy día un solo aspecto. ¿Cuál? Hablar nuevas lenguas. Tú vas a las iglesias y todos los evangélicos, la mayoría, hablan en lengua. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Se muestran algunas, pero otras no. ¿Cuáles son las que no se muestran? El poder para sanar enfermos o para echar fuera demonios. ¿Será que Cristo está incompleto? ¿Será que falta algo, que Cristo vino por parte y le falta algo? No, hermano, no. Jesucristo dijo claramente en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿acaso será que hoy día la iglesia en la tierra no ha recibido el Espíritu Santo? ¿O sí tienen el Espíritu Santo? Si usted tiene el Espíritu Santo, entonces esta palabra es verdadera, genuina y real para su vida. Usted tiene poder para echar fuera demonios. Usted tiene poder para poner las manos sobre los enfermos y sanar. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Qué está pasando? Vamos a descubrir muchas cosas en esta mañana. Amén. Lo que pasa es que la gente, ¿sabe qué? No ora. No ora. Los cristianos agarran y oran por lo menos 20 minutos. ¿Qué es eso? Si Jesús dijo claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, ora sin cesar. Amén. Mire lo que dice Job capítulo 8 versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta es una promesa para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. La oración, hermano, es la más grande bendición que podemos tener los cristianos. El Señor Jesucristo mismo participaba y practicaba la oración de madrugadas. Marcos capítulo 1 versículo 35 dice: levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese era el secreto de Jesús, la oración, mis amados hermanos. Los invito a que le pidamos a Dios que nos ayude, porque sabemos que somos carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice la Biblia, pero la carne es débil, es débil. Así que tenemos que pedirle ayuda a nuestro Señor. Entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo debemos buscar a Dios para poder ministrar su poder. Otro ejemplo es el rey David, que dijo en el Salmo capítulo 5 versículo 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Así que es tiempo, hermano, de que comencemos a manifestar el poder de Dios en la tierra. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Empiece a pedirle a Dios en oración. Dígale: Señor, si tú vives en mí, ¿qué pasa que tú no manifiestas tu poder como lo hacías antes? ¿Ah? Le daban la vista a los ciegos con tocarlo. Liberabas a los endemoniados. ¿Qué pasa, Señor, si tú eres el mismo ayer, hoy y siempre? Y yo me jacto de decir en todas partes donde voy que Cristo vive en mí. ¿Ah? Pero solamente el reflejo es el rechazo, el desecho, los dolores, el quebranto y el hablar en lengua. Pero ¿y el poder que tenía Jesús? Vamos a hablar claro. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Dónde está el poder? Hay gente llorando, hay gente sufriendo, gente atormentada por el diablo, por los demonios. ¿Y sabes qué? Las iglesias están dormidas. Puro encuentro. Vamos para el encuentro, hermano. Puras cositas por encimita, puro maquillaje. Oración, métase en oración. Empecemos a buscar de Dios, a ayunar, para que ese poder glorioso y maravilloso de Dios sea manifestado. Dios no está trabajando como quiere, porque a veces nosotros mismos somos los responsables que se lo impedimos, amados. Se lo impedimos. Así que empecemos a buscar a Dios de corazón, en oración en todo tiempo. Amén. Cuando alguien ora, pone al cielo a su favor y al infierno en su contra. Eso lo puedes tú tener por seguro. Hay una guerra espiritual, hermano, que debemos estar todos nosotros conscientes, todos, que inició en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Amén. Esta simiente se refiere claramente a nuestro Señor Jesucristo. Así que el diablo está en eterna enemistad contra nuestro Maestro. Y esto es algo establecido por el mismo Dios, quien fue el que determinó y dijo: pondré enemistad. ¿Ok? ¿Entre quién? Entre el diablo y la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo se coloca del lado de Él, ¿verdad? Por lo tanto, el enemigo de nuestro Señor Jesucristo será tu enemigo también. Hay gente que dice: yo no lo nombro para que no me haga daño. Eso es mentira. Usted está metido en un lío, amén, con el diablo, y usted tiene que aprender a pelear, porque si no va a pasar trabajo y va a sufrir. Escuche bien, y no nada más sufre y pasa trabajo usted, sino que no ayuda a nadie. Y Jesucristo nos dejó aquí en la tierra como embajadores, es para Él mostrar su gloria a través de nosotros, utilizarnos como instrumento para que cuando nosotros alarguemos nuestra mano y toquemos a la gente, sea Jesús a través de nosotros tocando a la gente. ¿Ven? No nosotros, porque si tú los tocas, a lo mejor si tienes las manos sucias los ensucia. Pero Jesús que vive en ti, si es que Jesús vive en ti, como tú lo dices o como lo dice la Escritura, lo más lógico es que cuando tú toques a alguien, ese alguien sea liberado de demonios y ese alguien sea sanado de enfermedades. Amén. Gloria al Señor. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted se unió al Señor, usted es un espíritu con Él. El diablo tiene un lío con Jesucristo. De generación en generación, usted tiene un lío con el diablo, porque usted se unió con Jesucristo. Amén. Gálatas 2:20 dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ayer hablaba con un pastor que está pasando cosas, sufriendo. Y sabe que él me dice: pero hermano, si el diablo tiene un lío con Jesucristo, ¿por qué tengo que pagarla yo? Bueno, le dije: tú no lees la Biblia y eres pastor. ¿Ah? Mira lo que dice la Biblia: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando el diablo te ve a ti, ve a Cristo, chico, porque Cristo vive en ti. Y cuando te ve a Cristo, viene contra Cristo, porque Él tiene un lío prendido desde el Génesis 3:15, cuando Dios determinó que iba a haber enemistad entre el diablo y la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Entonces, mi amado querido, entienda que usted está involucrado, voluntaria o no, en este conflicto espiritual. Y si no aprendes, vas a pasar trabajo. Y la idea es que aprendas
para que tú vivas una vida libre de demonios y que tú también puedas ayudar a otros a ser libres de demonios. Amén. Mire lo que dice la Biblia en Gálatas 3:28, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ay, papá, somos uno en Cristo. Cristo y yo no somos dos. Cristo y usted y yo somos uno. Somos uno en Cristo. Así que el lío que tiene, que Dios dictaminó, porque lo dictaminó fue Dios, el Padre, dictaminó en Génesis, ese lío continúa hasta el día de hoy, pero usted es el que tiene que aprender, uno, a defenderse, usted, y dos, a defender a su familia, a defender a los suyos, y tres, a defender a los demás. Amén. Qué sabroso es cuando uno va confiado a un lugar. Yo fui a predicar una campaña el viernes. Yo iba confiado, había bastante gente. Y cuando oré, yo estaba confiado porque ahí estaba mi amigo el Nazareno. Eso es lo importante. Porque yo sé que él vive ahí. Yo lo que tengo es que dejarlo quietecito, que él haga el trabajo. Pero tengo que mantenerme en oración y tratando de evitar que mi mente me lleve a otro lado, sino que siempre me pueda estar concentrando en lo que él quiere y no lo que el mundo me ofrece. Ay, cuando oraba, veía y escuchaba cómo los demonios temblaban y gritaban y se torcían. Yo le decía, suéltalo, diablo, le decía. Eso es bonito porque tú estás viendo la gloria de Dios para lo cual nosotros fuimos llamados. Nosotros no fuimos llamados nada más para estar hablando en lengua en la iglesia. Nosotros no fuimos llamados nada más para ser desechados y despreciados. Nosotros no fuimos llamados nada más para sufrir, para ser varones de dolores. Ay, para estar expertos en quebranto, en tantas pruebas. Está bien, eso tienes que vivirlo porque eso forma parte de la vida de Jesucristo en ti. Pero también tiene que manifestar Jesucristo su poder en ti. La Biblia dice que vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y en ustedes está el Espíritu Santo. Así que es tiempo, hermano, que empecemos a avivar los dones del Espíritu Santo que están en nosotros. Amén. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Recuérdate que Jesucristo tiene un enemigo en común, que es tu enemigo y es mi enemigo. Y cuando yo oro a Dios y Él hace su voluntad, entonces yo gano porque Dios me contesta, pero Dios también gana porque su voluntad se hace en la tierra. ¿Ok? Y el diablo es derrotado, que es el enemigo de Cristo y también es enemigo mío. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces tenemos que tener claro esos tres aspectos de las oraciones y de la guerra espiritual. Amén, 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 amén. Ahora, ¿cómo haces tú, que eres creyente, para no tener problema con el diablo? Por eso la Biblia dice, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. Otro ejemplo de poder en la oración la mostró Dios con el profeta Elías. Segunda de Reyes 1:10 dice, respondió Elías y dijo al capitán de 50, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Otro día Elías dijo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así pasó, hasta que él no oró para que lloviera, no volvió a llover. ¿Ah? ¿Qué le parece? Cuando él habló y dijo, declaró con su boca que no iba a llover, sino por su palabra, este era un hombre de poder. ¿Pero por qué? Porque eran gente de oración, mis amados hermanos, que es lo que nos falta a la iglesia hoy día. Tú haces un concierto y eso se llena de gente. Tú traes un profeta de esos de la falsa prosperidad que te viene a declarar y a decretar cosas que Dios no ha dicho. Y se llena de gente, pero tú llamas y convocas, invitas a un culto de oración y no va nadie. Van solamente la mujer maltratada a la que el esposo golpeó, o a la que el hijo se le descarrió, que está fumando cigarro o anda con mala. Usted es la que va para la oración. De resto nadie va a la oración sino cuando tienen necesidad y prueba. Por eso es que a veces hay pruebas, muchas pruebas en los hermanos, en las congregaciones. Porque si tú vivieras en oración como Jesús y como Elías, orando sin cesar, yo estoy seguro que Dios no tiene necesidad de mandarte una prueba para que tú te acerques a hablar con Él, porque ya tú estás hablando voluntariamente con Él. Pero como no lo haces voluntariamente, entonces lamentablemente
las pruebas llegan muy seguidas, muy constantes, y algunos ni siquiera las logran entender. Buscan de resolver las pruebas por otro lado, menos por donde se tienen que resolver, que es en la presencia de nuestro gran Dios. Elías también dominaba los elementos. En Primera de Reyes 18:38 dice: entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sala. Amén. El Señor Jesucristo en su ministerio era muy cuidadoso y celoso en la oración. Escúcheme bien, debemos de aprender de Jesús. Escúcheme, de Jesús. Yo le hago caso a Jesús, a su palabra. Su palabra es verdadera y es genuina. Yo tengo que revisar lo que dice la Biblia. Jesús era cuidadoso en el momento de la oración. Dice que para Jesús era más importante orar que hacer milagros. La gente quería escucharlo, pero Jesús se fue a orar. La gente quería que Él lo sanara, pero Jesús se fue a orar. Cristo nunca dejó que la necesidad de otra persona, escuche bien, Cristo nunca dejó que la necesidad de otra persona le quitara el tiempo de su oración. Cristo nunca dejó que su fama le quitara el tiempo de su oración. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16 dice: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los lugares desiertos. El gentío estaba amontonado, quería ser ministrado por él para que lo sanara, y él se apartaba y lo dejaba ahí. Espérese que voy a orar. Por eso, hermano, cuando tú estés orando, trata de apagar tu teléfono, no contestárselo a nadie. Amén. Mantente firme en la oración y que nada te mueva de ella. Amén. Porque si Cristo fue el Hijo de Dios, o Emmanuel, Dios con nosotros, y Él fue lleno del Espíritu Santo, tuvo la necesidad de orar, ¿qué deja para usted y para mí? ¿Ah? Si Él tuvo la necesidad de orar, siendo Emmanuel, siendo el Hijo de Dios, ¿qué más? Ahí lo tiene claro. Hoy día hay muchas personas que están buscando ayuda en Cristo para ser sanados y liberados, y acuden a las iglesias y lamentablemente no consiguen nada. Cristo vive en los hermanos hoy día, pero solo muestra lo que le dije, algunos aspectos de su vida, de Isaías 53:3, despreciado y desechado, varón de dolores y experto en quebranto. Y de Marcos 16, 17 y 18, solo hay una señal. ¿Cuál? Hablar en lengua. ¿Y dónde queda echar fuera demonios y sanar los enfermos? Tú le preguntas a cualquiera y dice: no sé, hermano, no sé, esa es la voluntad de Dios. Si Él no lo hace, ¿por qué no lo hace? Pregunta, sigue preguntando, investiga, habla con Dios y pregúntale qué está pasando. ¿Ah? ¿Acaso en la iglesia no se manifestó el Espíritu Santo? En esta iglesia Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos ustedes. Lo que pasa es que Oseas 4:6 nos enseña: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Amén. En una iglesia de poca oración es una iglesia de poco poder. Y una iglesia de mucha oración es una iglesia de mucho poder. Satanás, el diablo, escúcheme bien, ha infectado a muchos creyentes con demonios en las iglesias, hermano. No, hermano, yo no puede ser. ¿Cómo que no? ¿Ah? La palabra daimon isomai significa posesión de demonio. Ok, un cristiano no está poseído, no puede, porque el cristiano está poseído por el Espíritu Santo. Está bien, pero recuerda que nosotros somos templo y morada de Dios. Y si tú quieres saberlo, cómo es un templo, vete al Antiguo Testamento y ve para que tú veas el templo de Moisés, el tabernáculo que tenían ellos allá, para que veas las partes, que una era el atrio exterior, otra era el atrio interior, otro era el lugar santo, y donde habitaba Dios era en el lugar santísimo.
donde nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año, ¿ok? Y tenía que estar en santidad porque si no moría. Hoy día el templo es nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos el atrio exterior, que es la parte de afuera de nuestro cuerpo, el atrio interior, que es nuestro cuerpo por dentro, el lugar santo, que es nuestra mente, pero a veces nuestra mente está oprimida y deprimida por demonios, para que vaya sabiendo. Pero también tenemos el lugar santísimo donde habita Dios, porque el que se une a Dios, dice la Biblia, un espíritu es con él. A eso es inaccesible para cualquier demonio tocar. Pero sí hay gente en la iglesia endemoniada. Y lo podemos ver en la Biblia. El día de Pentecostés, cuando estaba Pedro lleno del Espíritu Santo, la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Habían dos hermanitos que eran una pareja llamada Ananías y Zafira. ¿Qué le dijo Pedro? Ananías y a Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Entonces, ¿cómo es eso? Un cristiano no puede estar endemoniado. Claro que sí. El apóstol Pablo, un hombre que era usado en liberación y en sanidad y en milagro, también dijo que a él le fue enviado un mensajero de Satanás. ¿Qué es un mensajero de Satanás? Un demonio, para que lo abofeteara. Entonces, que el evangélico no puede. Jesucristo le dijo al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Ah? Incluso se metió dentro de Judas. Y Jesucristo lo vio y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo de una vez y rápido. ¿Ah? Hermano querido, y hay evangélicos que dicen, yo no tengo demonio. Mire, el diablo trabaja sutilmente y se disfraza. Porque aún para engañar a Eva y a Adán en el huerto del Edén, se disfrazó con una serpiente, se metió en una culebra. No había más gente a quien poseer, porque solamente estaba Adán y Eva, agarró un animal. Pero hoy día hay bastante gente que no ora, que no está lleno del poder del Espíritu Santo y son presas fáciles del diablo. Así que veamos al menos un demonio que está dominando a muchos creyentes en las iglesias. Y lo vamos a destruir, amén, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe cómo se llama ese demonio? Uno que vamos a hablar por el tiempo. El espíritu de Mamón, que es el mismo espíritu de la avaricia. Escúcheme bien. ¿Ah? Este es un espíritu llamado Mamón, sobre el cual el Señor Jesucristo habló. Y ese espíritu siempre intenta dominarnos, siempre intenta hablarnos. Y ese espíritu es el que lucha contra el dar y la generosidad. En Lucas capítulo 16, versículo 9 al 15 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas faltes os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Fíjense ustedes, se burlaban. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que para los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La palabra mamón aparece 4 veces en los evangelios, 3 veces en Lucas, que acabamos de leer, y una vez en Mateo. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Mamón, escuche bien, mamón es una palabra arameo que significa riquezas o prosperidad. Y este venía de los sirios. Este era un dios sirio, el dios sirio de las riquezas o prosperidad. Y este dios sirio llamado Mamón provenía de Babilonia, y Babilonia significa nacida de la confusión. En Génesis 12 habla de la torre de Babel, y Babel significa confusión. Entonces Mamón
proviene de un sistema mundano y es un Dios falso, y un Dios falso es un espíritu. Mamón es el espíritu que está en el dinero. Escuche bien, ojo, Mamón no es el dinero, no. Mamón es un espíritu que descansa en el dinero. Este Dios falso intenta convencernos de que confiemos en el dinero en lugar de confiar en Dios. Mamón te dice, si tienes real vas a tener paz. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero nosotros, la gente, mire, los cristianos también están contaminados por Mamón. Ellos creen que la paz la van a encontrar teniendo plata. Y no creen en lo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y lo que dicen es, pero ¿cómo? Yo no entiendo. Mamón te dice, si medio tiene, medio vale. Jesucristo dice, tú vales mucho porque yo te compré y pagué un precio grande por ti, un precio de sangre. ¿Está entendiendo que este demonio tiene engañado a un poco de gente? Mire, el dinero siempre tiene un espíritu, ya sea el espíritu de Mamón o el espíritu de Dios. Si se le ofrece a Dios, está bendecido y lleva la protección del espíritu de Dios, y el avaro o Mamón no lo puede tocar, no se te vuelve a salir agua. Es más, tienes paz, Mamón no te atormenta. Parece mentira. No es que Dios, Jesucristo no le ofreció a nadie riqueza. Olvídese esa mentira, que el hecho que tú diezmes te vas a hacer millonario. Eso es falso. Mamón es el que hace diezma para que te hagas rico. Cuando tú diezmas no te haces rico, viste, y llega Mamón y te dice, calétate tus reales, que lo que te están es chuleando, te están es robando, te están es quitando. No le des. Mamón opera en las mentes y en los corazones de mucha gente. Escúcheme bien, escúcheme bien. Un ejemplo, nosotros hemos hablado bastante. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la Biblia que Jesús dijo, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y todo el mundo agarró ese versículo y han hecho una doctrina universal de que el bautismo es en el nombre de la Santísima Trinidad o de las tres distintas divinas personas, porque ahí dice que Jesús dijo que deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se olvidaron de todos los demás versículos, agarraron el que les convenía, el más fácil. ¿Ok? Ahora escúchame bien. También utilizan en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, donde Pablo el apóstol dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Agarraron ese versículo también aislado de la Biblia, lo separaron, y hicieron una doctrina universal que van a los hospitales, oran por los enfermos y ya se salvó. Todo aquel que se está muriendo le hacen oración de fe y ya se salvó. Ahora mira, para que tú veas cómo trabaja Mamón. Mamón ha cegado el entendimiento de muchos creyentes en las congregaciones. ¿Por qué nunca han leído? Y te estoy seguro que eso está en la Biblia, pero no lo leen, ni lo dan, ni lo saben interpretar. Hebreos, capítulo 7, versículo 8. Escúcheme bien, el libro de los Hebreos es un libro para la iglesia cristiana, para la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo de la gracia. El libro de Hebreos fue escrito 62 años después, aproximadamente, entre 62 y 67 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y era el apóstol Pablo quien escribía eso para darle una enseñanza a la iglesia de los hebreos. ¿Qué le dijo Pablo? Le dijo la siguiente palabra. Hebreos 7:8. Ciertamente aquí, ¿dónde aquí? En la tierra reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí, ¿dónde allí? En el cielo. Uno de que se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Jesucristo. Pero este versículo, a pesar de que fue dado para la iglesia cristiana en el tiempo de la gracia, Mamón se ha encargado de cegar el entendimiento de mucha gente
que están cometiendo pecado. Porque lo primero que Mamón les enseñó a la gente, eso era de la ley y eso no es para la gracia. Lea Hebreo, el libro de los Hebreos 1:1 dice: a Dios le plació hablarles en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, pero en este tiempo, le dijo el apóstol Pablo, para la iglesia del Señor Jesucristo en la gracia. Pero entonces agarraron Mateo 28:19 y hicieron una doctrina mundial, fácil, lo que le conviene. Agarraron Romanos 10:9 y hicieron una doctrina mundial, fácil, porque le conviene. Pero ¿por qué no agarras este versículo que es de la gracia? Nunca lo lee nadie lo ha leído, y si lo lee se hacen los locos porque Mamón le ha cegado el entendimiento. Escúcheme bien, amén. Jesús le dijo: no se puede servir a dos señores, no se le puede servir a Dios y a Mamón. Mamón es directamente opuesto al Espíritu de Dios. El espíritu de Mamón es avaricia y egoísmo. Y el Espíritu de Dios es desprendimiento, sacrificio y generosidad. No todo el mundo tiene en la iglesia Mamón, porque hay gente que es generosa, sí, hay gente que es desprendida, pero bastante también hay que no. Nada, nanay. Y la obra de Dios en la tierra camina. Bueno, ya Mamón está utilizando, chicos. Fíjate tú cómo ha tenido éxito Mamón en la tierra, porque muchos pastores se han debilitado y no enseñan esto porque le da pena, le da vergüenza, te van a llamar ladrón. A mí qué me importa, estoy hablando de lo que dice la Biblia. Métete en un lío, córtate tú solito con esa espada, ahí está. Yo lo que estoy hablando es Biblia. Ustedes solitos, córtese. ¿Entiendes? Ahora escúchame bien. Están recurriendo los pastores, los están agarrando, ¿quiénes? Los gobernantes de los pueblos. ¿Para qué? Para darle un bono. Un bonito, te voy a dar un bonito, el buen pastor, para que le digas: anda, pues dámelo, por favor. Te dejaste robar con Mamón, porque incluso eso empieza por nosotros. Yo no tengo aquí diezmadores. Si tú ves los diezmadores que tengo, te los puedo contar con las manos, 2 o 3. Gente que siembra, también te lo puedo contar. Gente colaboradora, sí, tengo 2 o 3. Pero déjame decirte algo, que de eso que ellos colaboran, yo también agarro y saco mis diezmos, porque yo empiezo por mí. Y te voy a decir algo, yo no soy rico, pero te puedo decir algo, que vivo en paz. Mamón no me atormenta. Amén. Dios ha suplido y suple mis necesidades. Dios no prometió suplir nuestras avaricias. Así que si tú eres avaro y quieres tener una Forerunner nueva, no, mano, olvídate de eso. Olvídate de eso, porque esa avaricia no te la va a suplir Dios. Mamón te la puede suplir. Mamón, el Dios de la riqueza y de la prosperidad. Pero Jesucristo no va a hacer eso, hermano. Ni que llore, escúcheme bien. Mamón busca sirviente, Mamón quiere gobernar, y por eso promete lo que solo Dios puede dar. Mamón te dice: compra y vende. Dios te dice: dando es como se recibe. Esto es contrario, son compuestos. Mamón habla de robar y engañar. Dios habla de sembrar y cosechar. Entonces el espíritu de Mamón es el espíritu del mundo que está sobre el dinero. Mamón es egoísta. Dios es dadivoso. Detrás del espíritu de Mamón está Satanás. El espíritu de Mamón es el que promete prosperidad aquí en la tierra. El espíritu de Dios no te promete riquezas terrenales. Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended, mira lo que dice Jesús: vended lo que poseéis y da limosna. Santo, eso es todo lo contrario a Mamón, ¿oyó? Y el que tiene el espíritu de Mamón no puede entender eso, porque es una palabra que es espiritual, es dada por Jesús, es dicha por Jesús. Tienes que estar lleno del espíritu, tienes que andar en el espíritu para poder entender cosas como esta. Porque cualquiera dice: entonces vendo lo que tengo y le doy y me quedo pelando. Ahí usted está hablando en la carne, porque si usted habla en el espíritu, usted sabe que Jesucristo no nos engañó. Lo que Él dijo es verdad, porque Él es la verdad. Amén. Vended lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso no es mentira. Cuando uno tiene 4 lochitas en el banco guardado, todo el tiempo se acuerda cuánto me queda, y todo el tiempo habla para ver cuánto hay, cuánto gasté. Hermanos, tenemos que estar pendientes más que todo de lo que Dios nos llamó para hacer tesoros. ¿Dónde? En los cielos. En Lucas 12:13 había un rico insensato, dice: y dijo uno de la multitud, porque siempre sale alguien para tratar de entorpecer el mensaje del maestro: maestro, dígame, hermano,
que parta conmigo la herencia. Verso 14 dice, mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. ¿Qué es avaricia? Mamón. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Ves? Hay pastores que yo he visto que como no tienen real, se sienten frustrados porque hay otros que tienen real, y los que tienen real lo miran como gallina que mira sal. Hermano, lea la Biblia y se dará cuenta. No consiste, dice claramente, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. La riqueza injusta, hermano. Ahí tenemos varios políticos ahorita en los medios de comunicación que tuvieron todo, 23 mil millones de dólares. Eso hay que verle la cara. Y nosotros con 100 dólares somos felices aquí en Venezuela. Es de 23 mil millones de dólares y ahorita está preso con cáncer. ¿Quién lo salva? Solamente hay uno solo, Dios. Mamón lo engañó. Mamón engañó a un gentío. Muchos abandonan la iglesia por estar detrás de los reales. Dios quiere que nos interesemos por lo que Él está interesado, mis hermanos, y que nos preocupemos por lo que Él está preocupado, y que amemos lo que Él ama. Jesús no te promete riqueza terrenal. Al contrario, Marcos 10:20 dice de un hombre rico que caminaba al lado de Jesús. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto que tú has dicho yo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó, escucha, por amor le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme y toma tu cruz. ¿Qué pasó con ese pobre hombre? Mire, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque Mamón lo tenía dominado. Mamón, a pesar de que era un hombre íntegro, como él dice, que había guardado todo lo que Jesucristo había mandado y había dicho, pero había un problema, un área en su vida que estaba mal. La avaricia, mi hermano, la avaricia. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Mamón estaba operando, y Jesucristo es claro que no puede servir a dos señores. Él le quería servir a Jesús y a Mamón al mismo tiempo. Y Jesús le dijo, ¿me vas a servir a mí? Aléjate de Mamón. ¿Qué te parece? Entonces Jesús, mirándolo alrededor a sus discípulos, cuán difícilmente, dijo Jesús, entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza o los que están con Mamón. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así que los discípulos dijeron entre sí, ¿quién pues se podrá salvar? Eso lo dice todo el mundo hoy día, pero entonces ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Y Jesús le respondió, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Así que recuerda, amado hermano, que Jesús no te promete riquezas terrenales a nadie. Solo Mamón promete riquezas terrenales. ¿Ok? Así que cuando tú vas a una iglesia donde te hablan de prosperidad, esa es una iglesia donde está gobernando Mamón. Porque Mateo 4:8 dice la Biblia, y aquí termino, dice la Biblia que el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El único que te promete los reinos y todas las bendiciones económicas o riquezas económicas de este mundo se llama Mamón, mejor conocido también por todos ustedes y por mí y por todo el mundo como Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Saludos y bendiciones desde Puerto Cabello, el pastor Miguel López, su hermano y amigo.
desde la iglesia Visión Sin Frontera.